Hola delfines y delfinas, bienvenidos de nuevo una vez más aquí pues al canal, ¿no? Se llama el Moncap, como puede verlo, mis redes sociales por aquí te las dejo, puedes seguirme si te apetece y bueno, hoy como están viendo vamos a hablar, empezamos un poco la Spooky Season y vamos a hacer dos casos, uno que yo llevaba queriendo hacer bastante y es que hoy vamos a hablar sobre el caso de Marilyn Monroe. Ya sé que yo hablé sobre el misterio de Marilyn Monroe, las cintas inéditas, aquel documental de Netflix, ya sé que yo hablé de él, yo lo sé. Pero no había hablado del caso en sí. Eso quiere decir que, bueno, volvemos con los casos al canal y no tan frecuentemente porque ya saben, ahora mismo estoy de estudianta, pero vamos a intentar seguir llevando el ritmo del canal, sea de la forma que sea, ¿vale? No se preocupen que el canal no va a desaparecer. Vamos a hablar sobre ella. Bueno, para hablar sobre esto tenemos que ponernos un poco en el contexto, ¿vale? Es normal, obviamente, hay que tener un contexto para saber las cosas. Marilyn Monroe nació bajo el nombre de Norma Jean Mortenson en Los Ángeles el 1 de junio de 1926. Y todo el mundo sabe quién es. Todo el mundo sabe quién es porque es una actriz, cantante y modelo estadounidense que fue famosa y se famosa por interpretar a los personajes de la rubia explosiva, lo que la convirtió en uno de los símbolos sexuales más famosos de la década de los años 50 y los 60. Así fue un emblema de la revolución sexual de la época. Y además fue una de las mejores actrices y de las más cotizadas durante aquella época, recaudando sus películas más de 200 millones de dólares, hoy 200 billones de dólares. Cuando ella falleció en 1962, su extraña fallecimiento. Como resumen, obviamente hoy día Marilyn Monroe sigue siendo un personaje muy importante en lo que viene siendo la cultura pop, porque básicamente también fue pintada por Andy Warhol, que no lo sepa, pues eso pasó, y además ha participado, hizo numerosas películas que la convirtieron en una de las estrellas más famosas de Hollywood. Para ir un poquito, vamos a ir un poquito sobre su cronología, que la tengo aquí. Básicamente es cuando ella nace en el 1926, siendo hija de básicamente ella es hija de Gladys Pearl Baker, cuyo apellido de soltera era Monroe, el cual cogería Marilyn para dedicarse a la actuación, en Piedras Negras, Coahuila, México. Siempre está la teoría de que Marilyn Monroe tiene ascendencia mexicana. Ella creció en una familia pobre del medio oeste que había emigrado a California a principios de siglo. El cual, y además la madre de Marilyn Monroe se casó con un hombre llamado, que era muy abusivo con ella y que no le llevaba 9 años. Básicamente tuvieron dos hijos antes que Marilyn, estos dos, a Robert y Bernice. Robert falleció muy pronto y obviamente ya que la madre de Marilyn solicitó el divorcio, pero al final pasó que se supone que Marilyn no era hija del padre de sus medios hermanos, sino hija de un compañero de trabajo de la madre de Marilyn. Ya que posiblemente ya se indicó que pruebas de ADN dijeron que el padre de Marilyn fue Charles Stanley Gifford, que era un compañero de trabajo de Gladys. Básicamente, ella no era hija de su padre biológico, Martin Edward Mortensen, de quien ella tuvo el apellido Mortenson. Pero bueno, cosas. Resulta que Gladys no se encontraba preparada mentalmente ni económicamente ni mentalmente para tener un hijo, siendo, aunque la primera etapa de Marilyn Monroe fue estable y feliz. ¿Qué pasa? Que llegamos con una de las cosas que más trágico le dieron a su vida, que fue en 1927, cuando Marilyn, que era el cuidado de su abuela, de la Monroe, quien estaba a punto de asfixiarla cuando solo tenía 1 año. La abuela de Marilyn, fallece en el hospital de un ataque al corazón y fue el primer contacto dramático que tuvo Marilyn. En 1933 es cuando su madre, Gladys, abandona el hogar de los Bolander para ir al norte de Hollywood, que es cuando contrata una hipoteca y se van a vivir a Arbor Street, donde comparten pareja con una pareja de ingleses, tanto Gladys Marilyn como su madre Gladys. Y bueno, claramente después de esto, la madre de Marilyn es ingresada con una crisis nerviosa, ingresada en una residencia de Santa Mónica, haciendo que Marilyn acabe siendo abandonada prácticamente. Y claro, esto hace
Claro, Marilyn es abandonada en un orfanato en Los Ángeles Orphans Society Home. Y es cuando la pareja McKee, que es una pareja que adopta y son, bueno, no sé si adopta, básicamente se convierte Grace McKee en la tutora legal de Norma Jean, entonces, que sé cómo se llamaba, Marilyn Monroe. Obviamente que en ese momento Marilyn básicamente se va a vivir con esta persona, con Grace McKee, pero al final se acaba mudando con la familia Martin, una pariente lejana, con Aida Martin, una pariente lejana que vive en Los Ángeles. Luego también es cuando en agosto, o sea, a Marilyn le pasan muchas cosas, se muda a casa de Anna Lower, que es tía de Grace McKee. ¿Quién se dice que el marido de esta trató de forma indebida, tocó de forma indebida a Marilyn cuando era pequeña? Vamos a decirlo así. Es cuando, y además, pasamos ya de década, en los años 40, perdón, ella comienza a su noviazgo con Jim Dougherty, con quien se casaría en 1942, cuando ella tenía 16 años y él tenía 21. Ya saben lo que pensamos. Es entonces cuando, durante la primavera, el matrimonio se traslada a casa de los padres de Jim Dougherty para cuidarla a Marilyn mientras esto se encuentra fuera, ya que luego se van a mudar a su apartamento y Jim es llamado a filas enrolándose en la marina como instructor en la isla de Santa Catalina. Es entonces cuando Jim es enviado al Pacífico Sur. Y también en ese momento, aunque unos 2 meses antes, Marilyn se muda con su suegra, comenzando a trabajar en una fábrica de municiones Radio Plane de Burbank, California. Esto es algo que hacen mucho las mujeres. Gracias a estas cosas hizo el cartel de We Can Do It. O sea, y es para 1945 cuando, digamos, empieza el debut en ser reconocida. Ella quiere ser actriz de niña, pero es fotografiada por David Conover en la fábrica para un artículo de la revista Junk, y que es una foto que hay de ella, porque Marilyn era castaña, lo que pasa es que se tiñó de rubia. Y aquí es cuando ocurre lo de que se tiñe de rubia en el 46, apareciendo en una portada en una revista nacional, en la revista Family Circle, donde se tiñe de rubia y básicamente comienza a tener ya sus primeros trabajos como modelo. Obviamente en una revista de cotillas aparece su nombre como Jean Norman y aparece su primer contrato en 1946 con 20th Century Fox, adoptando el apellido que tiene, como siempre se la conocería, Marilyn Monroe, adoptando el apellido Monroe por el apellido de soltera de su madre y el nombre de Marilyn por una actriz de los años 20 y 30. Yéndose a Las Vegas, Marilyn se divorcia de Jim y es ingresada en Las Vegas General Hospital por una infección bucal. Luego vamos a 1947, Dangerous Years, la primera película en donde participa Marilyn, que se convierte en un papel exitoso, haciendo que ella básicamente se oyen golpes, lo siento, es que hay obras o algo así. Y tenemos ya los primeros papeles protagónicos de Marilyn, ya para 1948, básicamente es coronada Miss Californian Arctic Coke Queen, y además sigue teniendo sus propias películas y protagonizándolas. Siendo para 1949 Amor en Conserva y Lowella Parsons, y la escritora, creo que es la escritora Lowella Parsons, la menciona en su columna de cotilleos, posando desnuda en un calendario de la famosa fotografía del calendario de Tom Kelly, donde no se publica su nombre, pero esta acabaré saliendo. Luego tenemos muchas más películas como La Jungla de Asfalto y muchísimas otras más. Básicamente ya la empiezan a nombrar como una de las grandes aspirantes a esta gran estrella de Hollywood. Y es cuando consigue el papel protagonista en Eva al desnudo en 1950, que se estrena el 14 de octubre y Marilyn ya empieza a tener grandes papeles y en ese año conoce a Arthur Miller, que sería su tercer marido. Y se matricula en el Actors Studio, con unas clases otorgadas por Lee Strasberg, ya que ella seguía formando como actriz. Y ella protagonizó muchísimas más cosas. Y es entonces cuando, a ver, si lo vemos, hay muchas fotografías de Marilyn Monroe. Es el 44 en la fábrica de municiones. Si la buscan en el Wikipedia, Marilyn Monroe les saldrá. Ella empezaba a tener sus papeles protagonistas
Y la consagración le llega en el 90 en 1953. Y llegamos a que se casa con Joe DiMaggio en el año, creo que si no me equivoco, en el año ya a partir del 54 es cuando se casa con Joe DiMaggio, que no es que la tratara muy bien, también te digo. Y al final se acabaron separando debido por la película Con faldas y a lo loco, la famosa película donde Marilyn se levanta el vestido, pues esa. Y es en 1956 cuando ella se casa con Arthur Miller. Tras unos años desaparecida, Monroe regresó al cine ese año, y a partir de entonces Marilyn siguió creciendo como actriz, siendo y básicamente estrenándose la película. No, la película La Tentación vive arriba, la de donde se le levanta el vestido. Perdón. Y en Cometa sea lo loco es otra. Y también grabó Los Caballeros de la Perfección en Rubias y muchas otras películas. Y es para 1960, cuando empezamos con muchos misterios sobre su vida. Aquí es cuando ella se divorcia de Arthur Miller y empieza a codearse con gente estilo los Kennedy, los hermanos Kennedy, y también sobre las cosas de que Marilyn Monroe, se quedó embarazada 2 veces, pero porque tenía endometriosis, tuvo abortos naturales. Y es entonces cuando en 1962, además, le comunican, parece que ella se llevaba bien con su segundo ex marido, pero claro, en 1962 se comunica que Marilyn Monroe falleció en una supuesta sobredosis. Las teorías dicen otra cosa. En el 95 tiene un sello conmemorativo con su efigie, y en 2011 tiene una estatua de 8 metros de altura dedicada a ella. Bueno, vamos con las teorías. Y es que ella fue encontrada así por su ama de llaves, Eunice Murray, pasada las 11 de la noche del sábado 4 de agosto, pero no se comunicó hasta el día 5. Y además hay muchas teorías. Dicen que hubo que se encontraron restos de barbitúricos en su estómago, pero no se encontró nada, ya que según se dice el tanatólogo Thomas Noguchi, no encontró ningún tipo de barbitúricos en su estómago, declarando que estaba casi totalmente vacío, pero aún así en las noticias se comunicó a la prensa que había ocurrido esto de la sobredosis. Bueno, se organizó su funeral, acudiendo muchísima gente. Fue organizado por su segundo ex marido, que al parecer Marilyn y él se llevaban bien. Y se dieron pocas personas, como además Judy Garland cantó Over the Rainbow, que era una de las canciones favoritas de la actriz. Que Judy Garland es una actriz famosa del siglo XX, que no lo tuvo tampoco tan nada fácil. ¿Qué pasa? Que aquí llegan las teorías, the theories. Si han visto el documental de Marilyn Monroe, las cintas inéditas, sabrán que ella fue un psiquiatra llamado Ralph Grison, y fue de los pocos con los que ella se pudo abrir y ser completamente sincera. La teoría, hay una hipótesis que es la primera que se sabe, que es básicamente sobre los hermanos Kennedy y un supuesto, ya sabemos, as nato y lo que sigue. Esto nos diría que tras cantarle Happy Birthday Mr. President Marilyn Monroe a JFK, se dice que es posible que él tuviera una relación extramatrimonial con el propio JFK, ya que Marilyn, aparte cuando lo cantó, se cantó en un vestido color beige que se puso Kim Kardashian, y el cual ella rompió. Pero claro, se dice que la relación que ambos tenían, ya había comenzado meses antes. Básicamente, pero entonces, eh, la hermana de John, a ver, ambos se conocieron unos meses antes, coincidiendo en una cena organizada por la hermana de John, Patricia Kennedy, y su actor, el actor británico Peter Lawford. Siendo luego JFK el que la llamó, le invitó a un viaje al que iba a ir sin su esposa.
Obviamente, para que esto no se supiera, él se la pasó a su hermano Robert y Marilyn llegó a confesar a una amiga suya que quería casar, a una amiga que fue Robert el que quería casarse con ella. Para entrar en otro momento, me han pasado de uno a otro. Fui utilizada, me siento un pedazo de carne. Esto lo puede ver en el documental de Marilyn Monroe. Ahí está. Aparte, Marilyn, según algunos investigadores, Marilyn Monroe tenía información peligrosa para los Kennedy y que si solo la seguían considerando un pedazo de carne la acabaría utilizando. Inclusive meses antes de su amigos cercanos notaban un comportamiento temeroso y suspicaz sobre la actriz. Y porque ella temía de que la estaban espiando. Y luego fue el 4 de agosto cuando se la encontraron sospechosamente sobredosis de barbitúricos. Y aquí en la teoría nos dice, hay un estudio que dice que esto, que ella pudo haber sido nada, por Robert Kennedy, el hermano de JFK, y que pudo haber ordenado este a Marilyn, básicamente después de que ella le amenazara con convocar una rueda de prensa en la que daría cuenta del romance, el que ella mantenía con ambos, con JFK y con Robert. Básicamente, esto podría haber sido un escándalo. Y el doctor Ralph Grison, según dice que Peter Lawford le ordenó al psiquiatra de Marilyn inyectarle una inyección letal, orquestando un plan para que pareciera un SWI y lo que sigue. Y obviamente también se denunció que Marilyn tenía una costilla rota, lo que podría decir que Marilyn pudo defenderse de aquello. Según se dice, ¿quién querrías? ¿Qué querían? ¿A Marilyn? ¿O solo doblegarla con un pinchazo crítico? Suministrar una dosis mucho mayor de aquella a la que se estaba acostumbrada. Para tener acceso a sus cartas y documentos confidenciales y sobre todo hallar el libro de secretos, todos los indicios hablan de homicidio premeditado. En presencia de Bobby, le inyectaron con una cantidad de barbitúrico suficiente para a 15 personas. Obviamente, ¿qué pasó con los hechos? La habitación se encontraba en perfecto orden. Marilyn era bastante desordenada, no se hallaban restos de barbitúricos y estaba totalmente desnuda. Y Eunice Murray, su ama de llaves, limpió la habitación a fondo. Posiblemente se lo hubieran ordenado. La muerte se produjo unas 8 horas antes de ese aviso. Y la actriz presentaba moretones y en el diario había un diario de ella en el que estaba bajo llave. Y las fotografías fueron manipuladas y además no se hallaron restos de barbitúricos, como ya comenté. Los testigos, ¿quiénes fueron? Eunice Murray, que fue su ama de llaves, y dice que vio por debajo de la puerta la luz de su dormitorio encendida, y eso es algo que nunca convenció a nadie. Porque, primero, porque tenía uno en su propia habitación, y la alfombra era tan gruesa que costaba ver por debajo de la puerta. Y además, ¿qué tendría de extraño que estuviera despierta si parecía insomnio crónico? No se creyó mucho la historia. Luego también está lo de Norman Jeffries, que era lleno de Eunice Murray y que trabajaba en la casa de Marilyn. Y el cual dice que vio llegar a Robert Kennedy con Peter Lawford, quien les ordenó a la señora Murray y a él que se fueran al supermercado a comprar una Coca-Cola. Y entonces Marilyn se dice que después sufrió un ataque de cólera e intentaron de tranquilizarla. Pero luego tenemos a Fred Otas, que fue un detective privado que en el 85 fue entrevistado diciendo que algo pudo haber pasado en esa noche, ya que decía que Marilyn, incluso se dice que se habían instalado micrófonos ocultos en los domicilios de Peter Lawford y de Marilyn, mencionando que había muchas grabaciones de Marilyn y Robert Kennedy haciendo el delicioso, pero sobre todo una terrible bronca el día de que Jack Marilyn gritaba, me han pasado de uno a otro, fui utilizada, me siento un pedazo de carne. Robert decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Debo tenerlo, mi familia te pagará. Básicamente una gran discusión que tuvieron. Luego tenemos a Pat Newcomb, creo que era un periodista o una persona que investigó también sobre esto. Y luego tenemos a Ralph Grison, que era su psiquiatra o su psicólogo. Y según se dice, a ella la notó como deprimida y drogada. Inmediatamente él acudió en su ayuda. O sea, él está como básicamente descartado porque él estuvo ayudando. Si ves el documental, él la ayudaba.
Es como muy misterioso este hecho, porque no se sabe a día de hoy si fue una sobredosis, si se teoriza más sobre que se la cargaron, porque sabía cosas muy importantes de los Kennedy, y es posible que ella se la para que no contase nada. La teoría aún no se sabe